¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Vamos a continuar con la exposición de nuestro grupo que no se pudo continuar en clase. Para eso voy a compartir mi pantalla para seguir con el tema. A nuestro grupo nos había tocado justamente lo que son transductores de temperatura, así que vamos a empezar justamente con eso. Bueno, ¿qué es un...? Bueno, empezando con la introducción. Primero, para definir un poco de teoría, básicamente un transductor de temperatura es un dispositivo que lo que hace es convertir y medir básicamente la temperatura de un sistema en un impulso eléctrico. Justamente este proceso se puede llegar a hacer de muchas maneras, ¿no? Y es justamente lo que hace, digamos, existen varios tipos de transductores de temperatura. Usualmente los más comunes van a ser siempre los de variación de resistencia eléctrica. También existen los que son de justamente expansión de un fluido, de expansión de un fluido, como lo son los termómetros de vidrio. Y también existen los que son de, más que todo, de radiación, de medición de radiación infrarroja, ¿no? Entre otros que pueden haber. Básicamente un transductor de temperatura le encontramos mucho en lo que son sistemas bueno, se usa mucho en lo que son calefacción, ventilación y climatización, ¿no? Justamente acá vemos que se puede medir en grados Celsius, grados Fahrenheit y Kelvin. Bueno, después de haber hecho esa pequeña introducción, continuamos con la siguiente PPT. El termómetro de vidrio, ¿no? Básicamente consiste en una ampolleta de metal en la parte inferior conectado a un tubo de vidrio, de los cuales acá se pueden encontrar diferentes tipos de fluidos. Este tipo de termómetro trabaja, como se dijo anteriormente, por expansión de un fluido, de los cuales consiste en justamente cuando la ampolleta de metal detecta el calor, el fluido que se encuentra en la parte inferior, que puede ser mercurio, puede ser alcohol, pentano, tolueno, se expande de manera ascendente hacia, digamos, lo que marcaría la temperatura, ¿no? Básicamente, obviamente también al haber un descenso de temperatura, este fluido, este líquido, también estaría también reduciéndose, ¿no? O sea, bajaría de forma descendente. Usualmente los termómetros de mercurio se usan mucho son los más comunes. Obviamente a considerar de que cada tipo de líquido tiene cierta densidad y es normal que siempre en los termómetros queden restos o partículas de este líquido que no han podido bajar y obviamente se recomienda eh, agitarlo para que estas partículas que se queden justamente ahí bajen bueno, otra vez lleguen a la parte inferior, ¿no? De la ampolleta. Son los más comunes y bueno, justamente acá estamos viendo el rango de trabajo donde usualmente funcionan mejor, ¿no? En mercurio es menos 25 grados Celsius a 280, pentano menos 2000 grados Celsius hasta los 20 grados Celsius, alcohol menos 110 grados hasta los 50 grados Celsius y tolueno menos 70 grados Celsius hasta los 100 grados Celsius. Pasamos a la siguiente PPT. El termómetro bimetálico. Bueno, este tipo de termómetro usualmente son muy usados en todo lo que ya es industria, ¿no? Se usa mucho en lo que es planta, en lo que es tuberías, en algunos recipientes, en algunas máquinas. Son muy comunes ya en toda esa área de industria, ¿no? Básicamente, este tipo de termómetro funciona en base al coeficiente de dilatación de dos metales. Estos dos metales están unidos justamente a una aguja, como se puede ver en la imagen, que obviamente esta aguja es la que se va a mover eh, para marcar, digamos, el nivel de temperatura que se encuentra en la imagen, ¿no? Eh, usualmente estos dos metales, como se dijo anteriormente, es un bimetal que tiene usualmente un arreglo, tiene cierta forma de construirse, son dos láminas del metal, metales diferentes obviamente, que tienen usualmente un arreglo recto o usualmente circular en forma de espiral, ¿no? Básicamente lo que se busca con este arreglo en forma de espiral es que hay una máxima expansión en una menor área de trabajo,
lo cual hace que, digamos, cada cambio de temperatura, digamos, minúsculo, se pueda medir con manera más eficiente y más precisa, ¿no? Es la razón por la cual estos dos metales se ponen usualmente en esta forma de espiral. Y eso hace que la aguja se mueva y marque mejor ciertas variaciones de temperatura. En general, los termómetros bimetálicos suelen ser muy baratos, la verdad. En una escala de precisión marca usualmente un 1% de precisión. Tiene un tiempo de reacción, un tiempo de respuesta muy lento respecto a otros. Y básicamente, acá no lo dice, pero su área de trabajo, su rango donde mejor trabaja es de los menos 200 grados Celsius hasta los 500 grados Celsius. Eso sería todo. Pasaré con la siguiente. Bueno, el termómetro bulbo capilar. Este tipo de termómetro usualmente se usa mucho para lo que son, para medir temperatura de objetos, de líquidos y también de gases, ¿no? Básicamente consiste en un bulbo que está conectado a un tubo capilar y este tubo capilar está conectado a una espiral, ¿no? Básicamente funciona de la siguiente manera: lo que se encuentra en el bulbo, al subir la temperatura, el volumen del gas que se genera sube por el tubo capilar hacia la espiral. Esta espiral se enrolla y se desenrolla de tal manera que hace que del otro extremo, como se ve en la segunda imagen, hay una aguja que está conectado y esa aguja obviamente se mueve cuando, digamos, el espiral se enrolla y se desenrolla. Básicamente, este tipo de termómetro trabaja con gases y con líquidos. Es muy variable respecto a el líquido que se encuentre en el bulbo. Usualmente o comúnmente podemos encontrar para gas y usualmente también se utiliza mercurio. Y básicamente el rango de trabajo funciona entre los menos 40 grados Celsius a los 500 grados Celsius, dependiendo acá sí del líquido o digamos del gas que se encuentre en el bulbo para ser analizado. Bueno, eso sería todo por mi parte de la exposición y doy pase al siguiente compañero que explicará lo que es el termopar. Muchas gracias. Comenzamos. Tenemos al termopar. El termopar en este caso está constituido por dos metales, ¿sí? Diferentes. Por ejemplo, un metal A y un metal B. Ambos están unidos y producen un diferencial de temperatura, el cual genera un mini voltaje, un pequeño voltaje, el cual recorre por las líneas, generando un campo magnético, ¿sí? Y hallando la temperatura, el diferencial de temperatura. En este caso vamos para el otro. Acá podemos ver un termopar, ¿sí? El circuito lo que emplea, por ejemplo, en la parte de aquí de la unión del termopar, del cable con el material 1 con el material 2. Acá le dicen, por ejemplo, la zona caliente, y en la parte del otro lado tenemos lo que es la zona fría. Ahora, aquí podemos ver lo que viene a ser un cuadro, una tabla sobre todo, donde podemos ver los distintos materiales que se pueden usar en el termopar. Por ejemplo, para la parte en el eje X tenemos lo que es la temperatura, que va desde los 250 grados hasta los 2000 grados Celsius. Y en la parte del vertical tenemos lo que es de los 10 milivoltios hasta los 80 milivoltios. Ahora, tenemos varios tipos de materiales, como podemos ver, para medir la temperatura en diferentes ambientes. Pueden ser en extremo frío y en extremo calor. Tenemos diferentes materiales porque todos los materiales no resisten la misma temperatura. Por ejemplo, uno de los materiales que podemos tener, estos se dividen en tipos S, tipo K, tipo T, tipo J, tipo E. Por ejemplo, en el tipo S tenemos al platino y en la parte del tipo E tenemos al cromer. Como podemos ver, acá hay una curva y nos indica cuánto es lo que puede resistir en temperatura y según el milivoltio que pasa por acá.
podemos ver 10 milivoltios está resistiendo a 1500 grados. Y mientras vamos acá, mientras más milivoltios, podemos ver que tiene menos temperatura. O sea, no resiste tanta temperatura. Avanzamos aquí. Tenemos en este caso los elementos resistivos. Dice, los elementos resistivos se subdividen principalmente en los RTD y estos están divididos en dos partes, en lo que es el PTC y el NTC. El PTC que es el coeficiente de temperatura positivo y el NTC el coeficiente de temperatura negativo. ¿Sí? Se llaman transistores y están caracterizados por un coeficiente de temperatura. El cambio de resistencia debido a la temperatura se evidencia en casi todos los metales, pero no en todos. Este cambio es de forma lineal o presenta poco cambio. Avanzamos. En esta parte podemos ver una fórmula de los elementos resistivos, en donde mayormente verificamos que vemos en esta parte de aquí que tales materiales solo pueden resistir desde menos 200 grados a los 0 grados Celsius y otros materiales pueden resistir desde los 0 grados hasta los 850 grados para hallar la resistividad de la temperatura. En los elementos resistivos, los materiales candidatos. Ahora, estos materiales, como veíamos antes, tienen que resistir a diferentes temperaturas. Para este caso, tenemos que un alto coeficiente de resistencia, ya que de este modo el instrumento de medida será muy sensible. Y en el segundo punto que vemos, dice alta resistividad, ya que cuando mayor sea la resistencia de una temperatura dada, tanto mayor será la variación por grado. Esto quiere decir que a mayor resistencia, mayor temperatura, o sea, una mejor medición de la temperatura. Ahora, tenemos la rigidez y ductibilidad, lo que permite realizar los procesos de fabricación de estirado y arrollamiento de conductor en la bobina de sonda. Estabilidad de las características durante la vida útil del material, ya que estos materiales tienen que ser muy resistentes a diferentes cambios de temperatura. Continuamos. Como podemos ver aquí, tenemos algo parecido a lo que viene a ser la tabla anterior que vimos, donde podemos ver los diferentes materiales que pueden usarse en lo que es el rango de temperatura y la resistencia relativa aquí, en este caso. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. El día de hoy yo voy a exponer sobre los elementos resistivos en termistor. El termistor es una combinación de térmico y resistor. Este nombre usualmente colocado a los sensores fabricados por óxido de metal, que hay de distintas formas, en forma de gota, en forma de barras, cilíndricos, etc. El termistor puede ser también fabricado de silicio o germanio. Puede medir temperaturas que están referenciadas a una escala de temperatura absoluta. Se dividen en dos tipos de termistores. El termistor PTC, que es coeficiente de temperatura positiva, y el termistor NTC, que es coeficiente de temperatura negativa. Bueno, normalmente el termistor NTC es el más usado debido a su exactitud. ¿Por qué motivo? Por el motivo de que el termistor PTC funciona prácticamente proporcionalmente. Cuando aumenta la temperatura, el termistor genera una diferencial de potencial de la salida, donde nos manda un voltaje según la variación de aumento de temperatura, aumenta la tensión en la salida del termistor. En el caso de lo que es el NTC, es inversamente, o sea, genera, digamos, un cambio, o sea, una medición mediante, digamos, la variación cuando disminuye la temperatura, genera una variación en la salida
en la salida generando a menor temperatura o varía la tensión del termistor NTC. Ya, ¿cuáles son sus diferencias? La diferencia es que, por ejemplo, el PTC mayormente lo utilizamos para lo que es el tema de equipos de protección, eh, como llaves termomagnéticas, que mientras más temperatura genera, más aumenta o sea, prácticamente su futura ante, digamos, un posible, que el equipo se termine quemando. Entonces, cuando, cuando el componente eléctrico aumenta su temperatura, genera una activación para que se corte el circuito eléctrico. Mayormente lo utilizan para lo que es equipos de protección, por ejemplo, lo que son tableros de distribución, que normalmente tiene llaves termomagnéticas. Este componente es muy útil para el caso de que contar energía para evitar un posible incidente en el tablero de control o en los posteriores tableros de distribución también. Es mayormente para equipos de protección eléctricas. Ya, y en el caso del NTC, mayormente o sea, prácticamente lo utilizan como medidor de temperatura, porque va acompañado de sensores, de controladores, para hacer prácticamente un control constante, un circuito de control. Por eso, debido a que intervienen sensores, actuadores, y interviene lo que es el tema de controladores con su versatilidad de trabajo y tiene más exactitud al momento de la medición de la temperatura. Es algo detallante que, por ejemplo, estos equipos requieren de un amplificador en la salida, que ya lo vamos a ver más adelante, para poder generar como lo que pasa es que su variación de temperatura es proporcional a la salida de tensión, pero su salida de tensión es muy baja, o sea, es en milivoltios, entonces se tiene que generar una presión con mayormente, por ejemplo, lo que son sistemas OPANES o hay métodos para generar esa amplificación de tensión para que pueda estar porque pueda estar en una señal eléctrica normalizada. Bueno, paso a lo siguiente. Por lo general tienen coeficientes de temperatura de resistencia negativo de valor elevado. Eso es de lo que es los NTC, por lo cual presentan variaciones rápidas y extremadamente grandes para cambios relativamente pequeños en la temperatura. O sea, tienen mayor control en lo que es la temperatura para variaciones pequeñas que se generan en los procesos. Ya, se trabaja con una fórmula que es RT igual a R0 por exponencial elevada a beta por 1 sobre temperatura T menos 1 sobre temperatura 0, donde RT es igual a la resistencia en ohmios a la temperatura absoluta, que viene a ser la temperatura T. R0, resistencia en ohmios a la temperatura absoluta de referencias T0. Beta es igual a una constante dentro de un intervalo moderado de temperatura, o sea, es un intervalo de variación. A continuación voy a pasar a la siguiente diapositiva. En este caso, esta es otra fórmula que se utiliza para los termistores.
es otra ecuación conocida como una ecuación de exactitud de miligrados en el rango de 0 a 70 grados. Es la de Steinhardt y Hart. T, la fórmula sería T igual a, corchete, de B0 más B1 más logaritmo natural de por S más B3 por logaritmo natural de S elevado al cubo, cierra corchetes, elevado a la menos 1, donde B0, B1, B3 son factores característicos del material de la resistencia NTC y S la resistencia medida, la resistencia real de campo. Los termistores se conectan a un puente de Weston convencional o a otros circuitos digitales de medida de resistencia. Justo lo que estábamos mencionando en un inicio, que los termistores tipo, o sea, NTC y los termistores de tipo PTC se adhieren a una conexión de puente de Weston. ¿Por qué motivo? Porque como se mencionó en un inicio, la medición que genera este dispositivo, este componente eléctrico que está de óxido metal, es una variación de temperatura con el contacto con el metal. Entonces, por lo tanto, la variación de temperatura nos manda en la salida del dispositivo en milivoltios. Lo que genera esta conexión de puente de Weston es que genera una normalización, o sea, una normalización eléctrica para que pueda la tensión de salida pueda ser notable. O sea, en esta modificación, en esta adaptación del circuito, un puente Weston es prácticamente un conjunto de resistencia conectado a un amplificador operacional. O sea, es un arreglo que genera la amplificación de la tensión eléctrica para poder manipular la, la variación eléctrica y la variación de temperatura con un controlador. Anteriormente, estos arreglos se hacían en todos los que son los sensores de temperatura, distintos tipos de sensores de caudal, pero hoy en día los sensores de temperatura ya vienen integrados su puente Western internamente para amplificación y normalización en la medición de temperatura. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Eh, voy a, voy a exponer esta parte de semiconductores, para lo cual voy a compartir la PPT. A ver, bueno, acá dice, como ya todos sabemos, una unión PN, tal como un diodo, es el caso de un diodo o de un transistor también bipolar, son altamente dependientes de la temperatura de operación. Bien. Lo que básicamente aquí quiere decir es que, ya con lo que sigue acá escrito, básicamente es que depende mucho de la temperatura de operación, ¿no? El caso de las uniones PN, el caso de los diodos, de los transistores. Entonces, bajo este principio, lo que sucede es que al hacer pasar una
corriente constante en 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 una unión de este tipo. Al hacer pasar una corriente constante, entonces eh, va a resultar un voltaje. Y ese voltaje, debido a que la corriente es constante, ese voltaje va a depender de la temperatura del medio, ¿sí? Entonces, ese voltaje, es por eso que acá dice, el voltaje resultante se convierte en una medida de temperatura. Entonces, a medida que la temperatura varíe, el voltaje va a variar. Eh, pero claro, hay que dejar claro que la corriente debe ser constante para que pueda darse esto, ¿no? Ahora, aquí hay un cuadro que, de comparación de temperatura con milivoltio, en el cual, por ejemplo, acá vemos dos funciones, ¿no? Dos rectas. En la recta superior, cuando la corriente constante es de 1 miliamperio, se ve que por cada grado de temperatura que aumenta, o sea, cuando hay un aumento de temperatura, cuando este aumenta de grado en grado, por 1 grado, hay un descenso del voltaje, por ello el negativo, ¿no? -2 milivoltios. Ese es en este caso. Ahora, en la función de abajo, en esta recta, se puede ver que si se trabaja con 10 microamperios constantes, hay un descenso del voltaje por cada grado de temperatura, que es de -2,3 milivoltios, ¿no? O sea, va descendiendo por cada grado de temperatura que aumenta, el voltaje desciende 2,3 milivoltios. Por eso es el negativo, porque es un descenso, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que el principio aquí que se utiliza. Eh, Luego, aquí en esta parte, bueno, explica un poco lo anterior, porque resumiendo, acá hay una fórmula. Eh, pero aquí básicamente está diciendo, por ejemplo, en la parte de abajo, dice típicamente para una unión trabajando a 10 microamperios, la pendiente de la recta que caracteriza al sensor es aproximadamente -2,3 milivoltios por grado centígrado. Y el otro es de la otra recta, ¿no? Tipo. Sí, entonces, eso es lo que se ha explicado, lo que se explica aquí en la parte de semiconductores. Ahora, también acá hay otro tema que es pirómetros de radiación. Acá dice, se basa en la ley de Stan-Boltzmann, quien dice que la intensidad de energía radiante, o sea, la energía que irradia en un cuerpo, en la superficie del cuerpo, esta energía aumenta proporcionalmente a la cuarta potencia de la temperatura absoluta del cuerpo en Kelvin. Por ello que está aquí esta fórmula, ¿no? W igual a K, que es la constante, por la temperatura absoluta del cuerpo elevado a la cuarta, ¿no? A la cuarta, por eso es que dice a la cuarta potencia. Una fórmula, ¿no? Que hay. Aquí es importante recalcar que es una temperatura absoluta, pero en Kelvin, ¿sí? Bueno, esa es la parte de pirómetro de radiación. Bueno, también están los pirómetros ópticos. Los pirómetros ópticos, eh, tenía unos apuntes acá. Y en pirómetros ópticos, bueno, dice, se basa en la desaparición del filamento de una lámpara, al compararlo visualmente con la imagen del objeto enfocado. ¿Sí? El operador varía la corriente de la lámpara hasta que el filamento de la misma deje de verse sobre el fondo del objeto caliente enfocado. Bien, en esta parte de óptico manual, aquí se basa en un contraste visual, ¿sí? Lo que puedo entender en esta parte es que hay un contraste visual que al variar esa corriente de la lámpara, al variar esa corriente, la que ilumina el objeto, enfocado, entonces lo que produce es un contraste. Y bueno, de esta manera
es cómo es que se va a adquirir esa temperatura. Por ejemplo, dice en la parte, en este contraste superior, la parte de acá, dice la temperatura es demasiado baja, ¿no? Porque hay esa comparación o ese contraste es, es ¿cómo decirlo? Es muy notorio, ¿no? Hay un contraste bastante notorio. Entonces, se deduce que aquí, se puede decir que la temperatura, el sistema lo puede detectar como una temperatura demasiado baja, ¿sí? El otro al variar esa corriente de la lámpara, eh, este, lo que va a hacer es que hace que varíe también el contraste y al tener en el caso del centro, en este caso del- el que baja, el siguiente contraste, es casi igual, ¿no? Se puede ver ahí que es un contraste muy, muy parecido, ¿no? Tanto del fondo como el del filamento. Entonces, acá se puede decir que la temperatura es correcta o bueno, se podría tomar como que va a la mitad, ¿no? Y en el último caso, que es la temperatura demasiado alta, es cuando a diferencia de la primera, que es temperatura baja, en el último la temperatura es demasiado alta porque es también otro contraste. Acá el fondo es blanco, sin embargo, acá en temperatura alta el fondo es oscuro. Entonces, este pirómetro óptico, el principio es visual, ¿no? De forma visual hace una comparación de contraste para poder determinar una temperatura, ¿no? Al variar una corriente que pasa por una lámpara, la cual se va a encargar de producir ese contraste. Bueno, eso puedo entender ahí. Luego vienen los pirómetros infrarrojos también, ¿sí? Y bueno, el pirómetro infrarrojo acá anoté, es un lente que capta la radiación espectral emitida por el cuerpo a medir, ¿sí? Y la concentra en un sensor de temperatura fotorresistivo y mediante eh, un código de programación, o sea, aquí se hace una programación, mediante un código de programación es que se convierte esa información a un valor de temperatura, ¿sí? Entonces, de esta manera, de manera, o en otras palabras, la forma de explicarlo esto es que eh, hay una irradiación, mediante un infrarrojo, se manda una señal y un lente va a captar esa radiación espectral, la que va a salir del cuerpo irradiado. Cuando sale del infrarrojo, bota la señal, le llega al cuerpo y del cuerpo bota la señal, sale la señal y esa señal es la que van a captar, la que va a captar el, el, el lente, capta esa radiación espectral y, y es enviada, hace que se concentre en un sensor que es fotorresistivo, un sensor de temperatura, pero es fotorresistivo. Entonces, esa información que llega a ese sensor de una manera, mediante un código de programación, eh, se va a captar esa información y se va a expresar en un valor para poder obtener dicha temperatura. Aquí algo también que cabe resaltar es que las temperaturas medibles son mayores a 700 grados centígrados. Es una de las cosas que- que se puede aquí también notar, ¿no? Entonces, bueno, aquí está este dibujo, ¿sí? Y acá está el objeto, aquí está el lente que recibe esa señal del objeto y el lente lo envía pues aquí al sensor, ¿no?
y el sensor ya aquí ya se maneja esta información mediante código de programación. Eso es por esta parte, pirómetros infrarrojos y pirómetro fotoeléctrico o cuántico, ¿sí? Aquí en este pirómetro fotoeléctrico o cuántico, eh, básicamente, bueno, son semiconductores cristalinos, ¿no? Eh, acá dice que consiste en materiales semiconductores cristalinos, ¿no? Como ciertos materiales, el indio, el silicio, sulfuro de plomo, el sulfuro de cadmio, que responden a los fotones de radiación del cuerpo, que se enfoca liberando cargas eléctricas a través de mecanismos de fotoelectricidad o fotoconducción o fotovoltaico. Bueno, como dice el mismo concepto, ¿no? Estos semiconductores responden a los fotones. O sea, cuando hay un impacto en estos semiconductores, cuando hay un impacto de luz, entonces ahí es como es que llegan los fotones y al llegar estos fotones, estos semiconductores cristalinos, eh, como es el indio, el silicio y los demás materiales, ellos van a reaccionar a esos fotones. Y de esa manera su forma de reaccionar es que hacen, acá como dice, se enfoca liberando cargas eléctricas. Entonces, ante la presencia de fotones van a liberar una carga eléctrica. Y a través de esos mecanismos y bueno, al producirse eso van a emitir esas cargas eléctricas. Y entonces acá dice, la señal de salida depende de la temperatura instantánea del volumen del detector, por lo que evita retardos inherentes al aumento de temperatura de la masa del detector y existen otros modelos. Bueno, eh, aquí básicamente es que la señal de salida depende de la temperatura. ¿Sí? Este voltaje, aquí, bueno, este voltaje, este voltaje, este, está dado por la fórmula que es por una constante por la temperatura elevada al cubo, ¿no? Es la forma cómo se, cómo se está expresado. Sí, bueno, esa es la parte que podría explicar, ¿sí? Y bueno, un poco lo que voy entendiendo eh, de lo que, de lo que, de lo que yo iba a exponer. Sí, gracias, muchas gracias, profesor. Bueno, en este caso yo voy a hablar acerca de los sensores de temperatura acústico. Eh, los sensores de temperatura acústicos son usados mayormente para temperaturas de niveles altos o bajos, ¿no? En esta parte son temperaturas criogénicas o también a temperaturas altas, ¿no? En caliente, ¿no? Y también es muy usado en la radiación, ¿no? En reactores nucleares. Este principio está basado entre la relación entre la temperatura del medio y la velocidad del sonido, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta ecuación donde la velocidad del sonido es similar al 331.5 por la raíz de la temperatura, ¿no? Que es la temperatura absoluta del medio, entre 273.15 metros por segundo, ¿no? Y receiver son los transmisores, ¿no? Tanto como receptor ¿no? Transmisor y receptor, ¿no? Ultrasónico. Está conformado también por un tubo sellado, ¿no? Que está sellado herméticamente, ¿no? Lo cual está lleno de gas, ¿no? El funcionamiento de estos sensores de temperatura acústico eh, tienen un reloj, ¿no? En la parte del dibujo podemos ver un clock, ¿no? El cual este reloj de baja frecuencia de los 100 hercios habilita el transmisor, ¿no? Al momento de activar el reloj, el transmisor hace de que el receptor se desactive, ¿no? Entonces el cristal piezoeléctrico se deflacta, ¿no? Acá tenemos un cristal piezoeléctrico al costado del transmisor en la parte inicial del tubo, el cual se va a deflactar, ¿no? Y esto causa que sus moléculas internas
se movilice, ¿no? Y lo cual esto va a causar una onda ultrasónica, ¿no? Que va a través del tubo, ¿no? A través del tubo va a estar compuesto, ¿no? De gas, los cuales sus moléculas de gas se van a mover y eso va a causar la velocidad del sonido, ¿no? La onda ultrasónica. Eh, el cristal receptor se habilita cuando la onda llega a la superficie, ¿no? A la superficie del material piezoeléctrico. Entonces se convierte en una señal eléctrica y la cual es amplificada, ¿no? Y enviada hacia el circuito de control. Entonces, para el circuito de control se calcula la velocidad del sonido por el tiempo en que demora la onda en llegar, ¿no? Eso ya es lo que hace el controlador mismo, ¿no? Y bueno, eso sería todo de mi parte, ¿no?